a todos mis compañeros que hacen parte de la materia estadística. Les voy a exponer la regresión logarítmica. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es qué es su definición, a lo cual nosotros vamos a reconocer que la regresión logarítmica es el modelo que nosotros vamos a emplear cuando el modelo lineal no nos dé suficiente o no nos abarque todo lo que nosotros necesitamos. Nos dice cuando tiene comportamientos potenciales o logarítmicos. Entonces, más adelante en 2 diapositivas vamos a conocer ese tipo de diagrama que nosotros vamos a obtener realizando este ejercicio y empleando este método. Vamos a ver que no es lineal, sino que va a tender a una pequeña curva o una pequeña desviación. Entonces, otras formas que nosotros podemos conocer este modelo es con el nombre modelo potencial o modelo de Cobb-Douglas de primer grado o exponencial inverso. Entonces, como les decía anteriormente, esta es la forma en la cual nosotros vamos a encontrar las gráficas. Vamos a ver que no es totalmente una recta, sino que va a tener una pequeña curva. Bueno, entonces acá tenemos las fórmulas. Y es igual a A por X elevada a B por E. Entonces, Y son las variables dependientes a observar. A y B son parámetros de las ecuaciones normales en las cuales nosotros no tenemos conocimiento y tenemos que averiguarlas. E son los errores y X son los valores que nos piden en algunos ejercicios a identificar. Bueno, entonces una forma más, no en una imagen, sino en escrita de lo que les estaba contando. Listo, entonces la ecuación se transforma aplicando los logaritmos de ambos lados, con lo cual se convierte de forma lineal. Listo, entonces necesitamos las siguientes variables presentes en la primera fórmula, es conocer a, b. Y de igual forma necesitamos el logaritmo de a y el logaritmo pues de la variable si nos piden a investigar. Entonces para b vamos a tener lo siguiente y de esta misma forma nosotros podemos identificar los elementos que van a estar dentro del modelo logarítmico, dentro de la tabla. Entonces vamos a ver que necesitamos la sumatoria del logaritmo de x, el logaritmo de y, el logaritmo de x por y. Entonces aquí encontramos una ecuación de elemento. Entonces lo que hemos visto hasta el momento es que necesitamos encontrar el logaritmo de x y el logaritmo de y. Y aquí pues hacemos la que aparece dentro de la tablita. N es el número de datos. Entonces el logaritmo de x elevarlo al cuadrado y de igual forma la elevamos la de y. Listo. Entonces cuando nosotros hallemos b podemos desarrollar la otra fórmula. Entonces, ¿cuáles son las características de la tabla? Entonces necesitamos primero, estos datos nos los dan a nosotros, x y y. Luego vamos a sacar el logaritmo. Ese logaritmo que hemos encontrado de x lo vamos a elevar al cuadrado, de igual forma el de y. Y por último vamos a hacer una multiplicación del logaritmo de x por el de y. Esos son los datos que nosotros vamos a realizar. Ahora bien, vamos a llegar al ejercicio. Como les había dicho anteriormente, x y y nosotros nos proporcionan. Listo, entonces construyo un diagrama de dispersión. Como nosotros vimos, la gráfica no va a ser una recta, va a tener cierta variedad que va a tener una curvita. La B, efectuar la estimación del modelo logarítmico. Ahí es donde nosotros hallamos los valores de la tabla. Determinar el grado de ajuste, que ahí lo vamos a encontrar, y elaborar el análisis de la varianza. Listo, como nosotros nos podemos dar cuenta, no es totalmente una recta, varía y tiene una curvita. Listo, entonces desarrollamos la primera parte y la segunda es la que nosotros estamos en este momento. Listo, aparece. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar el logaritmo de x. El logaritmo de x nosotros lo podemos realizar utilizando la calculadora científica. Entonces ponemos el primer dato, no mentiras, aparece int y entre paréntesis
ponemos el 100 y eso nos va a dar como resultado 4.6052. Luego, cuando nosotros ya tengamos eso, vamos a hacer la sumatoria. En este caso nos da 9.2103. ¿Cuál es el siguiente paso? Debemos desarrollar el logaritmo natural de y. Entonces, ya previamente se ha hecho el ejercicio, se tienen esos datos. Luego necesitamos elevar el tercer dato de la tabla al cuadrado. Eso nos da como resultado 21.2076. Luego vamos a seguir sacando la sumatoria. Son datos que a nosotros más adelante nos van a servir para el desarrollo de las fórmulas. Y por último, multiplicar lo que es la tercera y la cuarta fila. Listo, ya tenemos el segundo punto, que es la tabla de regresión logarítmica. Entonces vamos a desarrollar la ecuación. Para desarrollar nosotros la ecuación, vamos a regresar a la tabla. Nos va a funcionar tomando los datos tanto de la sumatoria de x. Entonces tenemos que hacer la sumatoria de x por la sumatoria de y. Eso sería 35,4551 por 22.3588. Listo. De igual forma, vamos a hacer la división que se encuentra en la parte superior. Serían los mismos datos. Sería 35,45 por 22.35 dividido en 5. Esta parte, la de la división, nos va a dar 158,546698 y la primera nos va a dar 792,73349. Realizando este ejercicio, ya la resta entre 792,73349 menos 158,586698 nos va a dar como resultado 634,86792. Ahora vamos a hacer la parte inferior. Eso nos va a decir que vamos a elevar este número. Esta es la sumatoria del logaritmo natural de x al cuadrado. Se nos va a dar como resultado 264,919 y la división entre 265 dividido en 5 nos va a dar 52.98. Es decir, que el resultado de esta resta va a ser 112. Entonces, el número superior va a ser de 634,186792 dividido en 212. Como resultado nos va a dar 2.99. Por lo tanto, el valor de B es de 2.99. Listo. Ahora nosotros vamos a desarrollar logaritmo natural de A. Entonces, con los datos de la tabla volvemos y miramos. La sumatoria del logaritmo de y nos va a dar 22,3588 menos b, que es 2.99, por la sumatoria del logaritmo natural de x. Y eso nos va a dar como resultado 38,4551. De la primera operación, de la parte superior, nos va a dar 128,36 y cuando nosotros lo vamos a dividir por el número de datos, nos va a dar, el número de datos es 5, nos va a dar 25,67. Y estos son los datos que nosotros averiguamos y hemos terminado el ejercicio. Muchas gracias, que estén muy bien a todos.